Empezamos con el módulo 1 de nuestro curso sobre la espiritualidad de la cruz, que se titula El origen, y lo vamos a ubicar a 3 niveles. Primero la raíz bíblica, después la figura de Concepción Cabrera de Armida como mediación o como puente, y finalmente la materialización de esta espiritualidad en la cruz del apostolado. Hay que decir que cuando surge una espiritualidad, un camino, un acento dentro de la iglesia, pues hay que revisar muy bien que no se trate de una cuestión falsa o de algo que pues una persona interpretó muy a su manera y que puede representar incluso pues un riesgo, ¿no?, para quien lo viva, al no estar debidamente revisado, debidamente atendido. Y un criterio que la Iglesia ha utilizado siempre, entre muchos otros, que tienen que ver con el ámbito del Código de Derecho Canónico, es comprobar si esa espiritualidad, esa opción, ese estilo de vida, ese camino que se está proponiendo, tiene o no su origen en la Biblia, tiene o no su origen en la palabra de Dios, porque lo que ha sido revelado ni le podemos poner ni le podemos quitar. La revelación está completa y eso es una garantía porque evita la manipulación. A lo largo de la historia y sobre todo en los últimos años, pues hemos visto figuras aparentemente carismáticas, líderes religiosos, pues que dan origen a grupos de que terminan siendo una secta con mucho dolor y que caen en una situación de ser intervenidos tanto por la justicia civil como por la ley canónica. Entonces, evidentemente, cuando surge una espiritualidad, las cosas no se pueden tomar a la ligera. Son muchos los criterios que hay que considerar para saber si la cosa va en serio o por el contrario, pues eso no tiene nada que ver con Jesús, con Dios, y que simplemente se le está atribuyendo. En el caso de nuestra espiritualidad, afortunadamente, ya después de muchos años de estudio por parte de la Iglesia, ¿no?, la Santa Sede, los dicasterios y por supuesto teólogos muy calificados que estudiaron a Concepción Cabrera de Armida y que de forma unánime dijeron: lo que esta mujer está diciendo coincide con la fe, pues podemos estar tranquilos y seguros de que se trata de un camino válido, ¿no? Y pues uno de esos elementos de validez pues es encontrar de dónde viene. Decíamos en la introducción pues que dentro del camino de la iglesia pues está la figura de Jesús y hay diferentes rasgos de ese Jesús, ¿no? Y entonces pues cada rasgo lo vamos a encontrar en un versículo, lo vamos a encontrar en un pasaje. Aquí en la espiritualidad de la cruz, el foco de atención obviamente está en Jesús, pero como sacerdote y como víctima. ¿Y de dónde vienen estos dos elementos en la Biblia? Bueno, la parte de ser sacerdote, pues obviamente como mediador entre el cielo y la tierra, entre el Padre y nosotros, lo vamos a ver reflejado en el relato de la última cena. ¿Sí? Cuando toma el pan que se vuelve su cuerpo y cuando toma el vino que se vuelve su sangre. Ahí se constituye como sacerdote. Entonces, si estamos afirmando que seguimos a Jesús sacerdote, nuestra raíz bíblica es el relato que los evangelistas nos presentan de la última cena. Es verdad que el sacerdocio común, el sacerdocio que tiene su origen en Jesús, va a tener dos ramificaciones, por decirlo así: el sacerdocio ministerial, que son los que reciben este sacramento, y el sacerdocio bautismal, que tenemos todos los hombres y mujeres bautizados. Pero es en la última cena donde se justifica que digamos Jesús sacerdote, ¿sí? No es algo que haya aparecido en algún otro relato, sino que se encuentra contenido en los evangelios, donde Jesús se prepara pues precisamente para mediar, precisamente para dar la cara por todos nosotros en su entrega en la cruz. Así que
aquí hay tres episodios bíblicos que van a justificar la existencia de nuestra espiritualidad. El primero de ellos, el relato de la última cena. El segundo de ellos, que en Semana Santa, dentro del Triduo, lo ubicamos en el Viernes Santo, que no es otra cosa más que la entrega total, la entrega absoluta de Jesús en la cruz. No se guarda nada para sí mismo. Y el tercer relato bíblico va a ser Pentecostés, porque indudablemente, como lo veremos en el símbolo, la cruz del apostolado, el Espíritu Santo ocupa un lugar primordial. Obviamente en todas las espiritualidades está, pero aquí viene como respuesta a que muchas veces es el llamado Dios desconocido. Entonces, hablamos de Jesús sacerdote por el relato de la última cena, donde ese pan se vuelve cuerpo, el cuerpo de Jesús, donde ese vino se vuelve sangre, donde se nos pide hacerlo en su memoria, y es el sentido de la misa, el sentido de ofrecernos junto con Él, y por supuesto el relato de la pasión, que lo escuchamos en el Domingo de Ramos, pero que también meditamos el Viernes Santo, el único día del año donde no se celebra la misa y se reservan hostias consagradas para los enfermos, ¿no? Entonces ahí vamos encontrando de dónde viene esto de Jesús sacerdote y víctima, que como ya dijimos significa el que se ofrece a sí mismo, y es lo que también nos toca a nosotros, ofrecernos. Pero ¿ofrecer qué? Porque si no queda en abstracto o en una idea romántica. Pues ofrecer nuestros talentos en favor de los demás, ofrecer todo lo bueno que nos pasa y también ofrecer las dificultades por las que las atravesamos. No porque estemos obsesionados con el dolor, sino porque en medio de la prueba, cuando confiamos, pues se vuelve una motivación para los demás, y además es algo que influye en la realidad y que da fruto porque Dios lo transforma. Entonces hay un elemento bíblico en todo esto. Y por supuesto, cuando decimos que hay una consagración especial al Espíritu Santo, pues estamos hablando de Pentecostés, ¿no? Ese momento donde los discípulos estaban encerrados porque tenían miedo, con justa razón, de que los mataran, como le pasó a Jesús. Estaban fríos, estaban desconcertados. A veces como iglesia también nos pasa, ¿no? Que vemos la realidad del secularismo, la realidad de la falta de vocaciones, la realidad de la falta de perfiles, y entonces nos da miedo y mejor aquí cerramos la puerta y apagamos la luz. Pues no, Pentecostés nos dice hay que salir. Y es este tercer relato bíblico que da fundamento a una espiritualidad que desde el Espíritu Santo habla de Jesús, pero no de un Jesús a secas, sino de aquel que es sacerdote y víctima, porque se ofrece voluntariamente. ¿Para qué? Para devolver el orden, para encauzar la vida, para que la humanidad tenga otro horizonte, tenga otra perspectiva, una perspectiva de salvación, pero no una salvación, como muchas veces lo decimos, únicamente en el más allá. Por supuesto que hay vida eterna, es la esencia de nuestra fe, la creemos firmemente, pero también algo de esa vida, obviamente en un porcentaje menor, ya lo podemos ir viviendo desde ahorita. Y entonces, claro, se va dando esa situación fundamental. Y bueno, obviamente, Jesús ha comunicado todo esto, ¿no? Viene la última cena, Él es el protagonista, se entrega totalmente en la cruz, abre sus brazos al mundo, ¿sí? Y pues anuncia la llegada del Espíritu Santo. O sea, el primero en comunicar la espiritualidad de la cruz es el propio Jesús. Yo recuerdo en una ocasión en una iglesia en París, pues estaba yo de visita, iba yo a tomar un camión turístico para ir al Palacio de Versalles, pero me quedó tiempo y había una iglesia muy bonita junto y dije, bueno, pues voy a entrar por conocerla y también pues para encomendarle, porque ya era la última parte del viaje. Y me impresionó porque pues me tocó ver a una persona que ya luego pues nos comentó que era de Asia y que estaba por primera vez conociendo, ¿verdad?, lo que sería la cultura europea,
y miraba con mucha atención y con mucha admiración, ¿verdad?, un crucifijo gigante que había en aquella iglesia. No lo miraba con la monotonía o la rutina con la que nosotros muchas veces lo miramos. A veces como que lo damos, pues es un símbolo de que lo hemos visto siempre, sí, o lo damos por sentado. No, la persona visiblemente comunicaba que estaba conmovida, ¿no?, ante ese Jesús que abraza las culturas y que, como decía San Agustín, nos lleva a conocernos, aceptarnos y superarnos. Esa cruz interpeló a esta persona. Era una mujer no cristiana, no católica, pero muy respetuosa con nosotros y muy impresionada, ¿no?, la sorpresa pues de ver a todo un Dios en una entrega total, que no se guardó nada, ¿no? O sea, la radicalidad más absoluta de un amor profundo, no de mero negocio o de mercadotecnia. Digo, la mercadotecnia es muy buena, pero me refiero que en términos de amor pues escapa a cualquier clasificación, ¿no? Entonces, frente pues a ese Jesús que rompe nuestros esquemas, pues esta mujer lo miraba y se impresionó. Dicho sea de paso, pues el arte, la arquitectura también sirve para comunicar a Dios, y en las ciudades secularizadas de Occidente esto es un recurso que no hemos explorado lo suficiente. Aquí pues aunque me desvío un poquito del tema, se me viene a la cabeza la idea de Gaudí. Gaudí, cuando construye la Sagrada Familia, claro, lo hace con una expresión de ingenio matemático, pero la razón principal fue crear una clase de catecismo al aire libre. Y yo creo que esa idea, más que de su tiempo, es para el nuestro, donde necesitamos volver a comunicar la fe y hacerlo de forma positiva, de forma atractiva, no desde el mal humor o nada más señalando errores, sino desde el poder que tiene la arquitectura, ¿no?, que es un rasgo que nos viene de Dios, el gran arquitecto, ¿no?, la causa primera de todo lo que existe. Pues bien, Jesús es el que a través de la última cena, a través de su entrega en la cruz, que debemos de mirarla sin rutina, ¿sí?, nos muestra la espiritualidad de la cruz, y luego en Pentecostés anuncia: viene el Espíritu Santo. O sea, que la espiritualidad de la cruz viene de Jesús, sencillamente, y eso es una garantía. Sin embargo, claro, los siglos pasan, ¿sí?, y pues como humanidad necesitamos personas de diferentes edades, estilos de vida, profesiones, historia, nacionalidades. Necesitamos a personas que nos recuerden, que nos actualicen en ese mensaje, que nos vuelvan a decir: oye, no se te olvide lo esencial. De tal forma que la espiritualidad de la cruz pues ha tenido a alguien que nos las ha venido a recordar, como vocera, como comunicadora, como escritora, porque finalmente era una experta en la comunicación de su tiempo, y va a ser la beata Concepción Cabrera de Armida. El hecho de que ya haya sido beatificada pues es también una garantía, ¿sí?, un aval de que pues este camino tiene bases sólidas, y sin adelantarnos pues a lo que la Iglesia decida, pues confiamos también en su canonización, y como en algún momento lo han dicho varios teólogos, una posible doctora de la Iglesia, porque llegó a escribir miles de páginas, 66 tomos de su cuenta de conciencia, una obra que supera a la de nuestro muy querido Santo Tomás de Aquino, ¿no? Entonces Dios pues viene a recordarnos eso que pasó en la última cena, eso que pasó el Viernes Santo, eso que pasó en Pentecostés, y lo hace de una forma muy original y muy rompedora, porque Dios es ingenioso y tiene sentido del humor, tiene capacidad de desconcertarnos. Y digo esto porque nosotros muchas veces queremos que Dios nos llegue a través de un solo canal y no reconocemos otra forma. Y si vemos la historia de la Iglesia, tiene una forma peculiar de llegarnos, y siempre es un avance constante. En momentos donde la mujer ha sido marginada, pues va a ser una mujer a la que yo tome como madre.
evidentemente, pero no solo como madre, sino también como mensajera. En el momento en donde el clericalismo marginaba a los laicos, pues yo voy a tomar una laica, ¿no? Y entonces voy a desconcertar para abrir camino, voy a desconcertar para un sano progreso. Sí, el progreso no significa traicionar la identidad de la fe, eso es mirar para otro lado. No, el verdadero progreso es recordarnos la raíz, y en la raíz donde entran tanto los hombres como las mujeres, y corregir las distorsiones que a veces, pues con el paso de los siglos, se pueden llegar a presentar. Así que toma a una madre de familia mexicana, a una mujer que nace el 8 de diciembre de 1862 en San Luis Potosí y que muere en la Ciudad de México el 3 de marzo de 1937. Una mujer inteligente de una familia de hacendados con muchos recursos y que va desde niña, adolescente y joven a crecer entre las clases de piano, entre lo divertido que le resultaba los fines de semana en las haciendas, va a montar a caballo sorprendiendo hasta los mejores jinetes porque lograba controlar a los más difíciles, va a ser alguien que se acostaba en la azotea de su casa para disfrutar de las estrellas, de aquella, pues obviamente el alumbrado público no provocaba pues el efecto, ¿no?, de la luz que a veces nos impide en las zonas pobladas ver las estrellas. Y esa va a ser Concepción Cabrera de Armida, que se va a casar, que va a formar una familia, que va a ayudar a crear la empresa de esa familia y que con el paso del tiempo va a tener momentos de oración que se van a ir ampliando, que se van a ir enriqueciendo y en los que va a percibir una serie de puntos que van a recordar la espiritualidad de la cruz, puntos, acentos que veremos en el módulo 3, pero que van a tener un momento culmen en el año 1894. Estamos hablando del siglo XIX en México y va a ser la visión que va a tener en la iglesia de la Compañía de Jesús de la Cruz del Apostolado. Aquí no estamos haciendo un recuento, una biografía de la vida de Concepción Cabrera de Armida, eso lo veremos en otro tipo de video. Aquí la mencionamos como el personaje que viene a recordar lo que Jesús dijo en la última cena y en el relato de su propia pasión. Únicamente apuntar 5 elementos sobre Concepción Cabrera, que va a ser quien nos lo recuerde. Primero, la línea del tiempo, ya la dijimos, nace el 8 de diciembre de 1862, de ahí su nombre, Concepción, en San Luis Potosí, y muere en la capital de la República Mexicana el 3 de marzo de 1937. Primer elemento. Segundo elemento, se casa con Francisco Armida, forma a su familia, 9 hijos. Tercer elemento, pues va a ser una mujer muy inteligente, con una gran capacidad de relación, que va a tener muchos recursos, pero que los usará con desprendimiento, con actitud de buena administradora y en calidad de poseedora más que de propietaria. No se va a obsesionar con el dinero, sino que lo va a administrar sabiamente, con un fuerte sentido de justicia social. Un cuarto elemento es que como madre de familia va a ser evidentemente laica, nunca va a vivir en un convento y desde la vida social, desde esas visitas al teatro, etcétera, pues va a ir viviendo lo que más adelante pedirá el Concilio Vaticano II a los que somos laicos, como yo, que por ejemplo soy abogado y en medio de las leyes, en medio del mundo, en medio de la realidad y sin vivir en un convento, pues voy también haciendo camino. Y bueno, un último elemento es que ella, por su experiencia de fe, por lo que va a percibir en la oración, pues va a escribir. Y esos escritos serán la fuente de la espiritualidad de la cruz, inspirada en los 3 relatos de la Biblia y que ella, que era muy simbólica, va a expresar a través de la visión que va a tener en 1894. Ella va a ver una cruz que se llamará
del apostolado. Esta cruz va a ser la expresión gráfica de ese recordatorio, ¿sí?, del que hablábamos, y va a tener diferentes elementos que voy a explicar en este momento. En la parte más alta vamos a ver una paloma blanca llena de luz, con sus alas extendidas, y que pues evidentemente también coincide con la forma como la Biblia expresa el signo, la evocación del Espíritu Santo. Y no es casualidad que aparezca hasta arriba de la cruz, porque realmente de las tres personas de la Santísima Trinidad, y esto sigue siendo muy actual, es la menos conocida. Yo he hecho algunas hipótesis, ¿no? Pienso que nos es más fácil imaginarnos a Dios Padre como un Señor mayor, a Jesús como un joven, y ya cuando es el Espíritu Santo, que por el propio término nos acentúa lo intangible, pues nos cuesta más trabajo. Sin embargo, pues finalmente lo que hace que Dios a Dios es que no quepe ningún concepto, y entonces asumimos al Espíritu Santo como la persona de la Santísima Trinidad, que muchas veces es la más desconocida, y en esto se abre un programa para la familia de la cruz, darlo a conocer a todos los niveles, desde la parte teológica, filosófica, hasta cuestiones pastorales, redes sociales, comunicar al Espíritu Santo que preside esa cruz. Luego va a haber dos cruces en una. La cruz grande, que somos todos nosotros, la realidad de la humanidad, con sus buenos y sus malos momentos. Pero también va a haber una cruz pequeña, incrustada en el Sagrado Corazón de Jesús. Y esa cruz pequeña va a ser referencia directa al sacrificio de Jesús el Viernes Santo. Sí, aquella vez que dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Nuevamente, es una cruz teológica, es una cruz con fundamento bíblico. De ahí vamos a ver, como ya dije, el corazón de Jesús. Pero lo interesante es que no aparece muerto. En la visión ella dice que lo ve palpitando. Y esto es importante. Evidentemente el crucifijo con Jesús muerto en la cruz es importante, hay que conservarlo porque además expresa una realidad. Pero también es importante que no nos quedemos con la finta de un Dios muerto, porque murió de forma temporal, pero de ahí volvió a la vida. ¿Sí? Entonces no es un Dios de tristeza, no es un Dios de muerte, es un Dios que su corazón está vivo, palpita, ¿sí? Y ella insiste mucho en que está vivo, o sea, que podemos acudir a Él. Ahorita, pues muchas veces experimentamos ansiedad, depresión, y sin pretender sustituir los tratamientos profesionales, por supuesto que tienen su valor, también es cierto, y hay estudios que lo avalan, que el reconocer a Dios en esta expresión de un corazón palpitante que escucha, también nos ayuda en nuestra salud mental. Entonces es ese corazón abierto a todos, ¿sí? Sin importar lo que hayan hecho o dejado de hacer. Será un corazón que nuevamente, como dice San Agustín, nos va a llevar a conocernos, a aceptarnos y más adelante a nuestra mejor versión. Pero es un corazón abierto que no va a discriminar a nadie o que se va a asustar por lo que le vayamos a contar o que se va a escandalizar. No, para nada. Ahí está, disponible para todos. Otro de los elementos que vamos a ver es que ese corazón está rodeado por espinas. Esas espinas son una denuncia, porque la cruz del apostolado sí tiene un elemento de denuncia. Y son los pecados de los consagrados, es decir, de las personas que pues han hecho votos, o de los sacerdotes. Claro, con esto no estamos diciendo pues que todos sean así. Afortunadamente la gran mayoría son coherentes, pero es un hecho, y lo hemos visto lamentablemente en los últimos años con la crisis de los abusos, pues que esta cruz también nos viene a recordar la necesidad de la tolerancia cero con cualquier persona en general, pero bueno, en este caso específicamente, que siendo religioso, ministro de culto, pues se vaya a valer de su posición para hacer el mal. Estas espinas recuerdan, sí, que pues las personas consagradas a Dios tienen una obligación especial de pues ayudar a la humanidad y de construir siempre. Entonces ahí está este elemento, y nosotros los laicos pues que
también estamos consagrados en el sentido de entregarnos a Él, pues pedir por los sacerdotes, por los religiosos y las religiosas, y trabajar por ellos, y trabajar por su formación, y promoverlos, ¿sí? Para que puedan estar a la altura de las circunstancias y acompañarlos en sus dificultades, ¿sí? En sus penas, pues para que haya calidad de vida y salud en todo sentido. Otro de los elementos que aparece en la cruz del apostolado es la lanza que abre ese corazón del que brota sangre y agua, porque como decíamos al principio, se entregó totalmente. Esa lanza recuerda a cuando el soldado romano se la incrustó para garantizar de que hubiera fallecido. Claro que para nosotros más bien esa lanza representa la apertura que se produce en el corazón de Dios a lo que vamos sintiendo, a lo que vamos viviendo, a lo que vamos pasando. Y por último, pero no menos importante, las nubes que rodean la cruz, que es Dios Padre, ¿sí? El principio, la causa primera, o como decía Santo Tomás de Aquino, el motor inmóvil, aquel que mueve sin necesidad de haber sido movido. Y esta cruz del apostolado, sí, pues poco a poco se fue haciendo más sofisticada. Sí, al principio, y claro, lo hacía con respeto, pues Concepción Cabrera tomaba una tortilla, ¿verdad? Y con un cuchillito iba cortando las partes de esa cruz. Ya luego, por supuesto, y gracias a su hermana Clara, pues se pudo dignificar a través de pinturas y más adelante de esculturas, pues que hoy están en muchas partes del mundo, catedrales incluidas. Destaca mucho la que se encuentra en el Cerro del Tepeyac, en la Basílica de Guadalupe, el santuario de la Virgen más visitado del mundo. Entonces, con esto tenemos el origen. Hay que agregar otros elementos, ¿no?, que se dan antes de la aparición de la cruz del apostolado, y va a ser cuando Concepción Cabrera se graba el nombre de Jesús, obviamente una técnica que ya no nos aplica a nosotros, pero que en aquel momento era muy común y que podemos encontrar en otros santos, y el nacimiento de esa jaculatoria que dice: Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos. En medio del nombre de Jesús, de la jaculatoria de Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos, aparece la síntesis de toda esa búsqueda, de toda esa experiencia que va a ser la cruz del apostolado. La primera se va a colocar precisamente en la exhacienda de Jesús María, que va a ser de madera. Luego pues se va a caer por unos vientos fuertes de la montaña, y por eso es que se pone en metal, y los pedacitos de aquella primera cruz pues se han distribuido como reliquia en distintas partes del mundo. Pues con esto podemos concluir nuestro primer módulo, que habló de las 3 escenas bíblicas que dan sustento a la espiritualidad de la cruz, y que pues podemos acomodar en incisos. Inciso A, el relato de la última cena. Inciso B, el relato de la pasión, y en concreto la entrega de Jesús en la cruz, que se recuerda el Viernes Santo, y el relato de Pentecostés, que acabó con esa parálisis de la iglesia primitiva, que estaba indiferente y que después de eso se pone en camino. Luego dijimos pues que Jesús es el que da a conocer la espiritualidad de la cruz, pero que con el paso de los siglos, el cambio del paradigma, las diferentes edades de la historia, pues hizo falta alguien que viniera a recordarlo, y es donde aparece la beata Concepción Cabrera de Armida, que vive entre 1862 y 1937, y que al llevar el nombre de Jesús, al reconocer esa oración significativa, breve, porque Concepción Cabrera no era pesada, no era rollera, ella era muy concreta, la oración de Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos, y el origen de la cruz del apostolado, que viene a ser el dibujo, la radiografía interior de esta espiritualidad. Pues con esto concluimos el módulo 1, y luego vamos a ver en el módulo 2 que esa experiencia interna pues se exterioriza y va a empezar a contagiar a millones de personas en los próximos años.
Lo dejamos hasta aquí, módulo 1, origen de la espiritualidad de la cruz.